En la primera parte de esta ruta descubrimos cómo se podía acceder hacia la Sierra de Segura por la zona de Albaladejo. Accedíamos por el Bellotar y descubríamos toda una zona de la Sierra de Segura poco conocida. Google Maps nos la liaba y nos introducía por todo el corazón de la sierra, descubriendo picos como el Yelmo y toda una carretera de alta montaña absolutamente espectacular. Veíamos unas espectaculares y alucinantes vistas del Tranco de Beas desde altura de 1500 y 1600 metros. Descendimos a Pontones Alto y a Pontones, viendo formaciones rocosas y los cañones que forma el río Segura en las zonas próximas a su nacimiento. Atravesamos Pontones, una localidad muy singular y que merece la pena visitar más despacito para llegar a nuestro verdadero objetivo, que era el nacimiento del río Segura. Y en la segunda parte de esta rutita os enseñamos todavía más formaciones rocosas de esa zona, el río Zumeta, el descenso a Hornos, el embalse del Tranco de Beas, que es uno de los embalses más grandes de Andalucía y de España, y el desfiladero de salida del río Guadalquivir. Pues una vez visitado el nacimiento del río Segura y visitado Fuentes de Segura, continuamos por la A317 en dirección a Santiago de la Espada, regalándonos el puerto de Pontones, que como veis, bueno, pues con una carretera un poquito irregular, pero bastante bonito, con un trazado bastante disfrutable, que nos conducía primero a un pequeño altiplano y posteriormente a coronar el puerto para descender a Santiago de la Espada. Como podéis ver, tras el primer tramo de ascenso nos introducimos en una zona abierta en altura, bastante despoblada, como siempre digo, no sabemos si por incendios forestales o por la altitud, para nuevamente subir un poquito más. Zona rápida y de buena carretera que siempre te tiene que llevar a contar con las costumbres de los paisanos, que hacían cosas como estacionar el camioncillo en medio de una curva. Pero bueno, eso ya cuentas con ellos. Como veis, ya tenemos postes para señalizar nieve, luego estamos más bien altos, y la carretera, pues bueno, en bastante buen estado y bastante chula. Iniciamos descenso hacia Santiago de la Espada y ahí veis un incidente que, si miráis en mis redes sociales, descubriréis por completo, descubriréis el optimismo adelantando del todoterreno. Zona de pinares, zona de paellas, de curvas, de buena carretera, aunque ese día la verdad es que íbamos muy tranquilitos, observando todo un paisaje que era la primera vez que recorríamos. Formaciones rocosas bastante espectaculares entre los pinares y una morfología del terreno bastante chula. Carretera rápida que, yendo con tranquilidad, se podían hacer kilómetros en ella disfrutando bastante. Llegados a Santiago de la Espada, la idea era ir en busca de la toba, pero lo primero, una confusión con Google Maps, y lo segundo, que hubiera sido ya alargar la ruta de manera interminable,
pues nos permitió conocer el río Zumeta y las pozas del arroyo de la Zumeta. El arroyo de la Zumeta es esto que atravesamos por la A317, que ahora os sobreimpresionaré algunas cosillas porque volvemos sobre nuestros pasos. Y ahora veréis el espectacular descenso al río Zumeta, y límite con la provincia a su vez de Granada, entre Jaén y Granada. Toda la carretera, aunque sin línea divisoria, estaba bastante bien, horadada o rodeada de arroyos y de álamos, y nos dirigimos hacia eso que veis sobreimpresionado, que es un puertecito que da una bajada y una subida, que da acceso a esto que veis, que es el río Zumeta. Vais a ver el impresionante cruce del río Zumeta, que da un cierto recuerdo, mirad qué herraduras, a una famosa carretera marroquí. Lo ves y en el momento te da esa imagen visual. Por supuesto es mucho más cortito. Y en este impresionante cortado, que la cámara no da una sensación real de cómo es, cruzamos a la provincia de Granada. Aquí ya tenía una sensación importante de que estaba en una encrucijada, porque de continuar por esta espectacular carretera, que ya veis que es alucinante, junto al río Zumeta, nos metíamos en una ruta impresionantemente larga que nos llevaría a la Sierra de Castriles. Y era imposible, pero aún así decidimos continuar y hacer un poquito del tramo del puerto, porque era absolutamente una pasada. Carretera preciosa, con unas vistas del pequeño valle espectaculares, que simplemente había que tener mucha precaución porque era muy estrechita y había, pues bueno, el poquito tráfico que había podía darnos algún susto. Mirad qué construcciones abandonadas. Y ya en esta zona, cuando llegamos a la parte más alta y salimos del valle, decidimos parar, consultar distancias y opciones, y dimos marcha atrás. Volvimos nuevamente al cañón del río Zumeta, que ya veis qué espectáculo, qué pasada. Y nuevamente, de vuelta a Santiago de la Espada, cruzamos las pozas de la Zumeta, lo que es el arroyo de la Zumeta, que ahora veréis, os sobreimpresiona una imagen más detallada, pero desde la propia carretera ya se empiezan a ver. Justo ahí, curso arriba. Intento congelarlas ahora. Ahí. Y cosas como esa que os sobreimpresiono es lo que se puede ver en el arroyo de la Zumeta y en esta zona. Volvemos por todo el puerto de Pontones, volvemos a Pontones, y como nos dice algún suscriptor, en el futuro volveremos a la Casa del Cordero de Pontones. Le haremos caso a la sugerencia y la tenemos apuntada para el futuro. Salimos de Pontones, mirar qué formaciones rocosas nos regala. Pontones alto, y continuamos a 317, pero en este caso este es el cruce por donde hemos descendido desde el Yelmo. Esto que veis aquí, pues nosotros lo que hacemos ahora es continuar el descenso hacia la zona de Hornos en vez de al Yelmo. Mirad toda la sierra a nuestros pies.
puertazo impresionante, con unas formaciones rocosas espectaculares y unas vistas durante todo el puerto que son de infarto. La carretera durante todo el descenso es así, normalmente sin línea divisoria central, pero bastante ancha, en muy buen estado y generalmente con visibilidad suficiente para no llevarte ningún susto. Son tantos como casi 20 kilómetros de descenso, Y todo ello pues rodeado, según la franja de altura en la que te ibas moviendo, pues rodeado de más vegetación o menos, de unas vistas más amplias o menos, pero en el caso de no tener esas vistas, tenías unos pinares alucinantes, y si no, pues tenías estas vistas. Y cuando ya nos vamos acercando en el descenso, nos vamos acercando a Hornos, ya vemos el embalse del Tranco de Beas, que es un impresionante y espectacular embalse del río Guadalquivir, que ahora más adelante os contaré exactamente cómo es y veremos en detalle. Ahí lo tenéis, llegando ya a Hornos, aquí transitando detrás del todoterreno este con más años que el sol, que nos iba poniendo de humo. Y en una de estas curvas giras y te encuentras Hornos, con esa silueta espectacular que además era típica en Puerta del Segura, me parece que también, y hay algún que otro pueblo que algún día visitaremos, y que nos ofrece estas vistas del Tranco de Beas, con ese espectacular castillo que veis ahí arriba. La verdad es que un pueblecito y una zona que, sumados estos pueblos con el embalse, merece hacer noche y pasar algún fin de semana recorriendo la zona. Ya veis el interior del pueblo. Es complicado jugar a las canicas en esos pueblos. Desde el otro lado, descendiendo por el otro lado del pueblo, y ahora ya en busca del siguiente destino. Vamos descendiendo y ya observáis, pese a que eso todavía está verde y es una zona preciosa, pero ya hemos cambiado de vertiente de la sierra y aquí ya, siendo las horas que son, se iba notando que hacía más calor que en la parte de Pontones y en toda la parte alta que habíamos transitado. Hemos girado hacia la A319, que en su punto final nos llevaría a Cazorla, para ir a nuestro siguiente destino, que es el embalse del Tranco de Beas. No tuvimos mucha suerte con el tráfico, pero tampoco teníamos prisa, solo nos generaría un pequeño problema que ahora os cuento. Ahí tenéis el embalse. Casi desde el principio de coger la A319 nos pegamos al embalse, y el problema que nos generaba el tráfico es el que os he sobreimpresionado. Muy despacio, con casi 35 grados de temperatura, y la humedad del embalse quizá fue el rato que peor lo pasé con el calor. Como veis, sin embargo, las vistas lo curaban todo. El color de las aguas y la dimensión del embalse hacían de esta carretera, con la vegetación y los cortados de piedra, algo espectacular. Llegamos a la presa del Tranco con su central hidroeléctrica y nos disponemos a atravesar el dique justo por encima. Presa que se construyó, como sobreimpresión hay, entre 1929 y el 44, con 500 hectómetros cúbicos de capacidad. Mirad el aliviadero.
y observad, os sobreimpresiono por ahí cómo desaguaba en 2013, pues esa es la forma de desagüe que tiene esta presa. Es una obra que vista en directo es absolutamente impresionante. El paso del dique es alternativo, controlado por semáforo, tenéis que esperar a que podáis pasar. Y dado el calor que llevaba, este fue mi oasis, este fue mi balcón para comer y para beberme un cervezo frío como un demonio. Mirad las vistas con las que disfruté mi pedazo de plato de ciervo en salsa con mi cerveza helada. Y os sobreimpresiono alguna imagen de lo que es la primavera, para que observéis también la diferencia de nivel. Son imágenes del periodo de primavera, además del color de la vegetación y demás, del nivel del embalse de un periodo a otro. Está constantemente desaguando para alimentar esto que os enseño aquí, que es las instalaciones de la central hidroeléctrica. Cuenta también con barcos que veíais por ahí, alimentados por energía solar para recorrer el embalse. Son 1500 hectáreas de embalse. Nosotros estaríamos, no aparecemos en la foto en ese momento. Después de esa paradita, que serían como las 2 de la tarde, arrancamos ya con calor para ir retornando ya hacia nuestra tierra. Salimos nuevamente por la represa, porque yo no iba a continuar la 319, sino salir por Cazorla para retornar a Ciudad Real hubiera sido una ruta para hacer noche y no estaba planeado así. Mirad el desagüe y el nivel que tiene el embalse, todas las instalaciones e infraestructuras de la construcción y de la explotación del embalse que se van viendo por esta pequeña zona de ocio, porque la mayoría de lo que se ve son pequeños chalés. Y retomamos la 6302 hacia Villanueva del Arzobispo, una carretera que empezó prometiendo con este tunelcito y que no defraudó. Ya os adelanto que es una carretera en la que hay que parar. Yo no llevaba tiempo, como siempre, pero como siempre me busco las mañas para enseñaros cositas que hay por aquí, como es a unos 5 kilómetros del pantano, del embalse, el charco de la Pringue. Descendiendo hacia la izquierda en ese pedazo de desfiladero de cañón que recorría el río, os encontráis esa zona recreativa absolutamente espectacular, como los picos que veis enfrente que coronan este desfiladero. 24 kilómetros de carretera paralelo al cauce del río Guadalquivir, que discurre muy rápido y con bastante agua por el tema del uso de la central hidroeléctrica, pero que ya teníamos 36 graditos y ya lo íbamos pasando regular. Pese a todo, en algunos claros nos daba tiempo a observar. No me quería detener porque ya era peligroso jugar con esas temperaturas, pero nos daba tiempo a observar el cauce del río y el río abajo y esos cortados que veis de ahí delante, que en directo eran espectaculares. La verdad es que un tramo de carretera muy muy recomendable. Y con estas imágenes pues vamos a despedir el vídeo, porque realmente la vuelta fue por la Nacional 322 y nuevamente por Albaladejo. Y os dejo por aquí una pequeña pista de cuál es la siguiente aventura gorda que estamos proyectando. A ver si averiguáis dónde es. Con eso despedimos el vídeo y nos vemos en nuestra siguiente liada. Chao, chao.